Te damos la bienvenida de nuevo a tu primer canal educativo dominicano. Hoy vamos a hablar de la corteza cerebral o córtex cerebral. Cuando hablamos de la corteza cerebral o córtex cerebral, lo hacemos de la parte evolutivamente hablando más nueva del cerebro humano y fisiológicamente hablando la más grande. El córtex cerebral es una delgada lámina gris que cubre ambos hemisferios cerebrales. Es en esta donde operan la imaginación, la percepción, la decisión, el pensamiento y el juicio, además de que desempeña un papel fundamental en la cognición, la conciencia, la memoria, la atención, la percepción, el pensamiento y el lenguaje. El cerebro humano está dividido en dos hemisferios. El derecho, que se encarga de las funciones de intuición, imaginación, sentido artístico, sentido musical, percepción tridimensional y de controlar la mano izquierda. Y el hemisferio izquierdo, que se encarga de las funciones racionales, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, la habilidad numérica y el control de la mano derecha. Los tres componentes principales de la corteza cerebral son el arquicórtex, el paleocórtex y el neocórtex. En los humanos representa el 80% del peso del encéfalo y contiene aproximadamente el 20% de todas las neuronas del encéfalo. Hablando más claro, esta capa la constituyen unos 10.000 millones de neuronas y cerca de 50 trillones de sinapsis. El neocórtex es el encargado de los procesos de raciocinio, la parte consciente del cerebro. Pertenecen al neocórtex el lóbulo temporal, que contiene las neuronas del córtex auditivo primario, es decir, donde está el sentido del audio, el sentido del oído. El lóbulo frontal, que contiene el córtex motor primario y la córtex prefrontal. Este es el responsable de los movimientos voluntarios y la planificación y se considera el lóbulo más importante para la personalidad y la inteligencia. El lóbulo parietal, que contiene a la córtex sematosensorial primario, es el encargado de las percepciones sensoriales externas, manos, pies, etc. Sensibilidad, tacto, percepción, presión, temperatura y dolor. El lóbulo occipital contiene la córtex visual primario. Es decir, en este lóbulo occipital es donde está el sentido de la vista. Las áreas de los lóbulos que no están especializadas se llaman córtex de asociación. La paleocorteza o córtex del bulbo olfatorio, como su nombre lo indica, es la parte del córtex cerebral que corresponde a las áreas de terminación de las vías olfatorias. En esta parte del córtex se controla el sentido del olfato. También podemos definirla como el cerebro olfatorio. La paleocorteza y la arquicorteza forman la ayocorteza, estructura que conforma el 10% del volumen total de la corteza cerebral humana. El arquicórtex está constituido por la formación del hipocampo, que como ya sabemos forma parte del sistema límbico. Esta es la parte animal o instintiva del ser humano. Las circunvalaciones del córtex cerebral tienen crestas que se llaman giros y valles que se llaman surcos. Los surcos más pronunciados y largos son utilizados para dividir el cerebro en 4 áreas denominadas lóbulos, que ya las mencionamos anteriormente, pero que podemos repetirlas. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Son 6 las capas de la corteza cerebral. Primero, la capa plexiforme o molecular. Es la capa más superficial de la corteza cerebral. Se trata de una capa sináptica compuesta por una densa red de fibras nerviosas. Al ser la capa más externa, en ella se establecen muchas sinapsis entre neuronas. También tenemos la capa glandular externa, se localiza por debajo de la capa plexiforme, y en ella encontramos muchas pequeñas células estrelladas y piramidales. Las dendritas de las células y los axones se penetran hacia capas más profundas, o sea, se infiltran hacia capas más profundas, por lo que esta capa
está interconectada con las distintas partes del córtex. La capa piramidal externa tiene una forma irregular con un tamaño que va aumentando desde la superficie hasta la parte más profunda. Está compuesta por células piramidales. Las células piramidales dirigen sus axones hacia otras partes de la corteza en forma de fibras de proyección o asociación. La capa granular interna la componen las células estrelladas, las cuales se disponen de manera compacta. Posee la banda externa de fibras ordenadas de forma horizontal llamada banda de Beilager. La capa ganglionar o piramidal interna posee células piramidales de tamaño mediano y grande. Posee una gran cantidad de fibras ordenadas de manera horizontal, las cuales componen la llamada banda interna de Beilager. La capa multiforme o polimórfica está formada por células fusiformes y también posee células piramidales modificadas, las cuales cuentan con un cuerpo triangular u ovoide. Las fibras nerviosas de esta capa de la corteza cerebral ingresan en la sustancia blanca subyacente, conectando con las regiones intermedias. Las células fusiformes derivan la información hacia la corteza, el tálamo y los núcleos estriados. Ya hablamos brevemente de lo que es la corteza cerebral y sus funciones. Si este video te gustó, compártelo, dale me gusta y no dejes de suscribirte a tu primer canal educativo dominicano, donde siempre tenemos algo nuevo para ti y siempre enfocado en la educación, porque solamente educándonos podemos mejorar la calidad de vida de nosotros como seres humanos y de la sociedad en la que vivimos. Yo soy Héctor Antonio Brea Gil y muchas, pero muchas gracias por tu tiempo.